regreso en Cátedra Médica. Hoy contamos con la participación de la doctora Tami Beltrán, neurogastroenteróloga, y estamos hablando sobre el singulto, lo que la gente conoce popularmente como hipo. Si usted es de esas personas que le da hipo con mucha frecuencia o tiene un bebecito en casa y necesita recomendación porque a los bebecitos le da hipo con mucha frecuencia, pues pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, entonces en ese hipo que aparece de manera ocasional, que no es un hipo de importancia desde el punto de vista médico, que desaparece, pues tiene relación con quizás que estamos comiendo muy rápido, que no estamos tomando las pausas adecuadas. ¿Hay algún otro tipo de causas asociadas a esa aparición o solo tiene que ver con la ingesta de alimentos en un ritmo que quizás no es el adecuado? No solamente con la ingesta de alimentos, pero sí es una de las pautas más frecuentes. Por ejemplo, a veces en estas personas que tienen hipo con cierta frecuencia, pero es un hipo espontáneo que se resuelve sin mayor complicación, sí tienen que tomar en cuenta cómo están comiendo. Deben masticar adecuadamente los alimentos, deben comer y concentrarse en comer. Sabes que hay personas que comen rápido, prácticamente se tragan la comida, van hablando, van haciendo otras cosas. Tomando agua también. Y eso puede desencadenar el hipo. Hay personas que consumen muchos alimentos, muchas bebidas carbonatadas. Ese gas también puede desencadenar el hipo. Y alimentos también nocivos al momento de tragarlo, como las comidas muy calientes y las comidas picantes. Todo eso puede exacerbar y provocar entonces irritación del músculo que hemos mencionado varias veces, que es el diafragma, y desencadenar el hipo. Esas son las personas que dicen, a mí siempre me da un hipo cuando como o cuando como tal cosa. Bueno, es que esos son alimentos que pueden, que como ya lo habíamos comentado, los alimentos calientes, los alimentos picantes, las bebidas carbonatadas, que ya tienen una predisposición a desencadenar este síntoma y entonces por eso es que usted lo tiene. La ventaja es que en poco tiempo va a mejorar, pero yo creo que es mejor que nunca esté. Claro, así que hay que tratar molesto de mejorar esos hábitos al momento de comer. Excelente, doctora. Vamos a darle chance a la gente, que ya hay muchas inquietudes por ahí, así que 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Perdimos esa llamadita. Comenzó a hablar y parece que se le cayó la llamada, así que puede volver a comunicarse con nosotros. Decía, doctora, que las causas más frecuentes en el hipo, que sí hay que ponerle atención médica, tienen que ver con causas gastrointestinales. Sin embargo, también mencionaba iniciando de que hay otras causas, como causas que tienen que ver a nivel neurológico, que también pueden estar asociadas. Estas las voy a dejar para el final porque son las de mayor importancia. Antes de esa, vamos a hablar de las causas, por ejemplo, algunas cirugías. Hay ciertas cirugías, sobre todo en las que voy a guardar relación un nervio, que se llama nervio vago, que no sé por qué le pusieron ese nombre, porque es de los que más trabaja. Que cuando están este tipo de cirugías tóraco-abdominales, si se afecta, puede desencadenar el hipo. En estas cosas, en estas circunstancias, ya el tratamiento puede ir desde alguna causa, dejar evolucionar a ver si va a resolver espontáneamente, o algunas causas medicamentosas, o incluso otra vez incidir, pero de manera quirúrgica. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Pues el sueño no entra hoy. Adelante con su pregunta. ¿Sabe quién es que habla? Claro que sí, Daris. El paciente del Darío. Adelante. Diciendo yo que para esa clase de anomalías que la persona tiene como el hipo, podría ser, para que me otorgue la facultativo que esté ahí en planta, cuando la persona almuerza comida pesada y caliente, podría provocar el hipo. Gracias y buen día. Claro Adelante, que sí, doctora. claro que sí, nuestro amigo del Darío es. Sí, el paciente del Darío. Ya lo habíamos, doctora Mauri García. Ya lo habíamos mencionado, porque ese tipo de alimentos, y ahí usted tuvo una combinación, son comidas copiosas, una alta cantidad de comidas y encima comida caliente. Entonces todo eso perfectamente puede irritar y provocar el hipo. Excelente. Entonces, doctora, siguiendo con lo que nos corresponde, usted decía de que también pueden estar asociadas algunas cirugías
en el tema de que aparezca el hipo, porque se afecta el nervio vago y entonces ya esto provoca que aparezca el hipo en ciertos Así pacientes. es. También están las causas neuropsiquiátricas. Los pacientes que están en estrés constante, pacientes como le dicen, no, fulana siempre es nerviosa. Bueno, eso es una causa. Estos pacientes que ya tienen incluso un diagnóstico psiquiátrico establecido de ansiedad y demás, pueden también desencadenar el hipo, y no es que se lo están inventando, no es que tienen la capacidad de contraer el diafragma, sino que su condición de base los propicia o los hace más propensos a desencadenar el hipo. En estos casos, cuando ya tenemos identificada una causa neuropsiquiátrica, cuando ya tenemos identificada una causa quirúrgica o una causa gastrointestinal, es tratar la condición de base. Y ya en base a eso ya va a mejorar el hipo. Ok. Entonces, doctora, me dio hipo porque a todos nos ha dado hipo en algún momento. Ocasional, me dio hipo ocasional, pero aparece el hipo nueva vez, pero noto que no cede con facilidad. ¿Qué tiempo debo esperar para ir en busca de atención médica? Eso depende mucho del intervalo de ese hipo y qué tanto le molesta al paciente. Pero a sinceridad yo les recomiendo que si ese hipo dura varias horas y no cede, acudir al médico. O sea, no esperar 24, 48 horas. Al otro día, diga que no mejora. Si usted en la mañana lo agarró un hipo y no lo soltó, en la tarde vaya a su médico, el que le quede más cerca, y que comience el tratamiento, porque puede ser que ayudado con un tratamiento medicamentoso usted mejore esa molestia que tiene, y si no mejora, ya usted está encaminado a buscar la causa. Usted decía, doctora, al inicio, de que los pacientes cuando van al gastroenterólogo, pues muchos se preguntan por qué mandan una endoscopía para verificar cómo anda todo por ahí. Y decía que en estos casos, pues ahí se puede identificar si hay alguna causa gastrointestinal que pueda provocar esta condición. En este sentido, nos gustaría poder orientar a la gente de cuáles serían esos estudios mandatorios, además de la endoscopía que ya la mencionaba iniciando, para poder establecer cuáles son las causas que están provocando ese hipo en el paciente. Pues bueno, como te había comentado, como las primeras causas van a ser gastrointestinales, lo recomendable, ya usted decidirá a su médico de preferencia, pero lo recomendable es ir donde un gastroenterólogo. Sin embargo, en dependencia de la causa que pudiéramos sospechar, ya va a estar orientado. Habíamos comentado, si las causas son quirúrgicas, es decir, si el paciente tiene una cirugía inmediata, es decir, si hace pocos días le han hecho un procedimiento quirúrgico, lo recomendable es ver ese hipo con su médico de base, en este caso con el cirujano. Okay. O sea, cirujano abdominal, cirujano cardiotorácico, cirujano torácico, el que sea. Si el paciente tiene de base un trastorno neuropsiquiátrico y entonces está con muchas frecuencias, con hipo, y paralelo a ese hipo, la familia identifica una exacerbación de su condición, lo correcto es ir a un psiquiatra para, en base del tratamiento de su condición de base, entonces mejorar ese hipo. Si el paciente, que era la última causa que quería, entre otras que quería mencionar, si tiene alguna condición que pudiéramos pensar neurológica, dolores de cabeza intensos, convulsiones, como la gente dice que le da la gota, que cae a cada rato, que se muerde la lengua, que babea, que perdió la conciencia, que ve escotomas, que ve nimitas, como la gente dice, exactamente, que ve oscuro, que se le va la visión de un lado o de los dos ojos, o que se le muere un lado de repente, en fin. Esas condiciones que pueden darnos una alerta de que algo está pasando en nuestro cerebro, entonces ese paciente de inmediato debe ir al médico, porque cuando hay un hipo intratable, que es el hipo que a pesar del tratamiento para evitarlos persiste sin mejoría, entonces hay muchas causas que son neurológicas que pudieran justificarlo. Okay. Por lo general, ese hipo intratable, que así es como su terminología, lamentablemente las causas que más se deben enfocar son a causas neurológicas, es decir, de nuestro cerebro. Y cuando la cosa es así, ya hay que hacer estudios como una tomografía, si el neurólogo lo considera, incluso una resonancia para identificar si hay algo ahí que está en una zona del cerebro que inflama y por eso provoca la irritación del diafragma. A mí me agrada mucho que usted haga esta aclaración aquí en esta parte, doctora, porque al inicio decíamos
que quizás la gente no iba a entender, comenzando de por qué estamos hablando de hipo hoy aquí en Cátedra Médica. Y aquí está la explicación. Pueden estar asociadas condiciones de salud más graves, o sea, quizás el hipo se pueda ver como algo simple, pero puede ser el síntoma de una condición más complicada que necesite una atención más urgente. Así que si usted, escuchando este programa hoy, pues ha identificado algo que le llama la atención y necesita respuestas, sepa que puede comunicarse con nosotros. Las líneas están ahí disponibles, 809-682-9850, y también está disponible la línea internacional 833-380-0062. Doctora, usted decía de ese hipo que aún con tratamiento quizás no se debe, que ponerle un poquito más de atención. Y decía, cuando tengas un hipo que quizás te agarró en la mañana, hacia media tarde tú sientes que aún estás con esa molestia, ve a un gastro. Cuando voy al gastro, ¿qué tipo de tratamiento se establece mientras se realizan los estudios para confirmar cuál es la causa y cómo cambia ese tratamiento una vez identificada la causa? Vamos a dejar esa preguntita por ahí y a darle chance a la gente, que es prioridad. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Le habla Arcadio Rodríguez desde Montecristi. Adelante, Arcadio, con su pregunta. Doctora, yo tengo un problema en la barriga, que yo como y la comida se me queda parada. Ajá. Y al momento comienzo a escupir, y con una molestia con la comida ahí parada. ¿Alguna otra inquietud para que la doctora pueda Pregúntele darle... si es diabético, por favor. ¿Eres diabético o se fue? No estoy ahí. Diga, ¿es diabético? No soy diabético. No. ¿Alguna cirugía de la barriga? Yo me he hecho 3 cirugías, 2 en la columna y una en un riñón. Ya. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctora? No, por el momento No, no. estoy ahí. Escuche a través de la radio, la doctora le va a dar respuesta de inmediato. Adelante. Bueno, mire, hay que identificar, porque usted lo que me está diciendo, que como la comida está muy lenta y usted siente que no está progresando, como siempre, o sea, hay que irnos de lo más frecuente o de lo menos frecuente. Bien, y entre las causas más frecuentes de que la gente tenga que la comida está lenta es una infección que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que lo habíamos mencionado aquí anteriormente, tiene la dispepsia, en este caso, tiene 2 maneras de presentarse. Una es el síndrome doloroso epigástrico. El paciente va con un dolor, una sensación de quemazón. El paciente siente que se le quema la barriga en la boca del estómago. Esa zona, anatómicamente, cuando la clasificamos, se llama epigástrico. Ahora también está la otra manera de englobar los síntomas, que es el síndrome de distrés postprandial. En el síndrome de distrés postprandial vamos a tener la saciedad precoz y la sensación de plenitud gástrica por una afectación en la acomodación de los alimentos que están ahí, que se van ingiriendo. El paciente se siente aventado, siente que después, a los 15 minutos, 1 hora de comer, se le infla la barriga mucho y no pasan adecuadamente los alimentos, pero es por una inflamación que hay en esta zona y por eso está esa percepción, pero realmente no es así. Le hago la pregunta de la diabetes o de algunas cirugías intraabdominales porque son las causas más frecuentes de gastroparesia. Sin embargo, al usted no tener estas causas, más que pensar en esa entidad, hay que pensar en la causa más frecuente, que es la infección por Helicobacter pylori. De esta manera yo les recomiendo que pase por el gastroenterólogo de su confianza, explíquele la sintomatología y probablemente coincida conmigo, a menos que usted tenga otro datico por ahí que nos haya ocultado. Pero sí les recomiendo que acuda, porque si es eso realmente, después del tratamiento se mejora bastante y usted reingresa a su calidad de vida. La doctora Tami Beltré tiene consulta privada en Corazones Unidos, en la Torre Profesional Suite 301. También está en el Centro Médico Real, en el Consultorio 305 y en el Instituto Cardiovascular del Este. Usted puede llamar a estos centros para hacer su cita con la doctora Beltré y pase por su evaluación
de gastroenterología. La doctora es muy buena, se va a tomar su tiempo, va a hacer su historial, lo digo por experiencia propia, y usted va a recibir un diagnóstico oportuno y un tratamiento y seguimiento 1A, lo recomendamos aquí en Cátedra Médica. Doctora, entonces dejábamos la pregunta de esa persona que tiene la mitad del día quizás con esta molestia, este hipo que suele ser muy molesto, valga la redundancia, y bueno, va al gastro. El gastro establece un tratamiento de inicio mientras se establecen las causas. ¿Cuál sería ese tratamiento de inicio y cómo cambia ese tratamiento una vez identificadas las causas del hipo? Bueno, por lo general el gastroenterólogo va a variar un poco la manera en la que lo aborde en cuanto a su experiencia, pero se puede ir desde lo algo básico, que sería quizás la silocaína viscosa, algo tópico, el paciente lo va a inhalar, quizás lo va a mezclar con un vehículo, un poquitico de miel, algo un poquito espesante, para que caiga por todo el esófago o directamente van a hacer los puffs en la boca y que luego trague un poquito y ya está, ya depende de la condición o de la manera en la que ese gastroenterólogo quiera decirlo. También estamos otros que preferimos quizás colocar otros tratamientos de inicio, algunos quizás procinéticos, como en mi caso, comenzar con metoclopramida, tomando en cuenta que hay un warning para la metoclopramida por el asunto de la disginesia tardía. Con eso les quiero decir que no es que usted va a ir a comprar a una farmacia, claro, a comprarla, porque eso tiene una manera de utilizarlo, porque si no da unas reacciones que es como si fuera un Parkinson, un pseudo Parkinson se llama. Entonces hay que contextualizar mucho al paciente a que se le va a administrar ese tratamiento, el periodo por el que se le va a administrar también. Cero Entonces, automedicación, ¿eh? Claro, tenemos otros fármacos, entre eso está la clorpromacina, comenzando con unas dosis más bajitas, quizás 25 miligramos cada 8 horas, muy bueno, muy bueno. En el caso de mío, la mayoría de los pacientes mejora bastante con este tipo de tratamiento, pero no siempre es así. Se puede incluso avanzar un poco, colocar gabapentina, es decir, que si nos vamos al tratamiento podemos colocar dentro de los grupos, ¿no? Se llaman antipsicóticos, anticonvulsivantes, en fin. Son muchos los fármacos que se pueden utilizar, que el que lo lee en internet, porque ahora tenemos esa costumbre de todo buscarlo en Google, podemos decir, Dios mío, pero yo no tengo epilepsia, o Dios mío, pero yo no es vomitando que yo estoy, ¿por qué me están colocando este tratamiento? Y es que hay muchos tratamientos que ahora, como se conoce, que es el efecto de clase, se utilizan para una cosa, pero tienen muy buena acción, muy buen efecto para otra. Claro. Y por eso entonces los podemos utilizar. Pero eso no de manera indiscriminada, sino con la orientación de una persona que tiene la capacidad de poder saber las dosis, por qué tiempo y en qué casos específicos indicar ciertos fármacos. Seguimos con la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Buenos Excelente días. programa. Gracias. Adelante con su pregunta. Sí, mi problemita es que todo lo que yo me ingiera, que pique, me da un hipo inmediatamente, principalmente cuando me tomo un té de jengibre en un sitio que me brinden, tengo que dejarlo y paso esa vergüenza porque al momento tengo un hipo que no lo aguanto. ¿Qué debo hacer? ¿Debo de dejar de tomar picante o eso no me va a producir ningún problema o dejo de tomar eso, lo que pique? Le oigo, le Claro, escucho. escucha a través de la radio, doctora, adelante. Pues bueno, yo les recomiendo que siga yendo a esas actividades. Usted se escucha que es una persona muy agradable, o sea, que siga participando en esas tertulias, pero sin el tecito con jengibre. Habíamos comentado al inicio del programa que hay algunos alimentos que pueden provocar eso, son irritantes. Entonces, al irritar, van a irritar un nervio que tenemos, que va a provocar entonces unas contracciones en nuestro diafragma, ese músculo que divide el tórax del abdomen. Entre esos van a estar el mismo jengibre que usted mencionó, los alimentos que tienen picante o los muy calientes. Entonces, al usted tomarse ese té, puede incluso combinar el calor de una cosa con el picor que puede provocar otra sustancia. Entonces, vamos a cambiar ese té de jengibre por un juguito de limón. Ahí está la solución. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Yo quiero decirle a la doctora Sí. que yo tengo ese mismo problema que dijo el señor, pero a mí es de noche que me sucede, como que cuando ceno tarde, como que no puedo dormir y yo soy diabética y un problema para dormir, pero si ceno temprano como a las 5, no me sucede. Ok. Gracias. ¿Alguna pregunta, doctora? No, por el momento solamente decirle
que el tiempo que por lo general debe pasar el alimento en el estómago es de 1 a 4 horas. Ese es el tiempo estándar. Entonces, si usted cena temprano y no tiene esos síntomas, eso significa que el tiempo que tiene la alimentación, los alimentos, perdón, en su estómago posiblemente sea la normal. Sin embargo, recordar que ya si usted tiene, no le pregunté eso, pero ya si usted tiene más de 10 años con diabetes, la capacidad que tiene su estómago, recuerden que el estómago tiene una parte que es la última el estómago completo se divide en varias partes y la última se llama antro. Entonces ese antro trabaja como si fuera una licuadorita. Bien, ese mismo antro tiene algo que es un marcapasos, como igual lo tiene el corazón, para desencadenar las contracciones. Asimismo el antro lo tiene. Bien, cuando el paciente es diabético se afectan esas terminaciones y ese marcapasos, esas células que se llaman células intersticiales de Cajal, disminuyen. Al disminuir, entonces la comida se queda un poquitico más en el estómago de un paciente diabético. En el caso suyo, que ya usted tiene identificado su condición, lo recomendable es que usted siga alimentándose temprano, que ya su dieta no exceda de las 7 de la noche y sobre todo que siempre tenga un control glucémico adecuado. En este caso, el tratamiento siempre de base va a ser el control metabólico, que usted tenga sus valores glucémicos adecuados. Ahora bien, si a pesar de eso usted tiene muchos síntomas, entonces en paralelo con su diabetólogo o endocrinólogo debería consultar entonces a un gastroenterólogo, porque lo mismo puede tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que cuando es del tipo erosiva da mucha sintomatología nocturna, o puede tener también una dispepsia, que como le habíamos comentado al otro compañero que al radio escucha, ajá, que había comentado, puede ser también desencadenada por la bacteria llamada Helicobacter pylori. Bien, doctora, muchas preguntas, muchas informaciones. Aún nos queda muchísimo contenido. Queremos recordarles antes de continuar que usted puede seguir comunicándose con nosotros y recordarle las líneas 809-682-9850. También disponible la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con la doctora Tami Beltré sobre singulto, lo que la gente conoce como hipo. Doctora, para tratar el hipo, ese hipo que aparece de manera repentina, la gente utiliza muchos remedios caseros y muchas creencias. Entonces nos gustaría poder hablar de cuáles son las más comunes desde su conocimiento. O sea, lo que la gente llegue y le dice, doctora, yo hice tal cosa, y usted se queda mirando. Ven acá, ¿quién le dijo a usted que eso le iba a solucionar el problema? ¿Qué cosas son efectivas? ¿Qué cosas no lo son? Para poder entonces poder orientar a la gente que nos escucha hoy. Bueno, vamos a hablar de una que no y otra que sí. Okay. Y también la población que llame y nos diga algunas. Exactamente. Claro que sí. Una que no, ustedes saben aquí que mi amiga querida Lisania estaba diciendo que le mejoraba, para que usted vea que la mente es poderosa. Claro. Ella se ponía un vaso de agua en la cabeza, no era que se lo tomaba. Ella se ponía un vaso después yo me daba un traguito. Claro. Ok. Bueno, entonces ella se ponía su vaso de agua en la cabeza. ¿Contabas hasta cuánto? Decía mi nombre y después entonces tomaba un trago de agua. Tenía 10 años, doctora. Pero bueno, vamos a hacer que la teoría de Lisania es 50% falsa, 50% verdad. ¿Por qué? Porque el vaso de agua en la cabeza no le va a hacer absolutamente nada. Y decir su nombre tampoco. Sin embargo, el hecho de que quizás esa agua estuviera fría sí va a ayudar. El agua fría ya se ha demostrado que puede relajar a ese nervio frénico afectado y atenuar la presencia del hipo. Bien, entonces, eso de que la gente te diga, tómate un vasito de agua fría, es continuo, eso es así. Eso sí mejora, eso sí exactamente. En ese hipo, que es un hipo pasajero, secundario a algún irritante que se consume en el momento, el agua fría sí se ha demostrado que puede mejorar. Ok, ¿cuáles otras cosas que hace la gente? Por ejemplo, yo he escuchado a la gente que dice, retén la respiración, aguanta la respiración un ratito y entonces el hipo va a desaparecer. ¿Esto tiene algo de verdad? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Hay alguna explicación en los casos en que sí funcione? Vamos a ver.
Pues déjame decirte que esa incluso es la que yo hago. Así, La o de, sea la que de sí dejar, la de funciona. dejar de respirar. Lo hace Pero- la doctora, así funciona. No, pero yo hice como tú. Yo lo hice desde chiquitica. Ok. Me dijeron, deja de respirar. Apriétate Ok. la nariz, me acuerdo como ahora. Y sí, ya luego uno en la literatura no se da cuenta de que sí, porque eso va a aumentar unas cantidades de un gas que tenemos en el cuerpo que se llama dióxido de carbono. Cuando respiramos, hacemos un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, cuando contenemos la respiración, lo que se hace es que se aumenta la cantidad de dióxido de carbono en nuestro cuerpo y eso también puede mejorar la irritación que tenemos y entonces con eso disminuir las contracciones del diafragma. Por esto mismo, por la cantidad de dióxido de carbono que vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, también es lo de toma una funda y respira dentro de la funda, Ah, sí, que es sí. lo mismo que se utiliza en los pacientes que tienen crisis de histeria, que le dicen Ajá. agarra una bolsita y respira dentro de la Respira, bolsita. Claro. Entonces, en este caso, lo que se hace es que si el paciente tenemos un trastorno psiquiátrico y sabemos que él ya de base tiene Eso es esa lo que está condición provocando el y hipo. tiene un hipo, exactamente, o en pacientes que no tienen ninguna condición de base, pero que también tienen hipo, pueden agarrar una fundita y respirar dentro de la fundita. Va a llegar a un punto que como la funda está cerrada, el intercambio gaseoso con oxígeno no se va a dar, sino que el paciente va a respirar su propio dióxido de carbono y eso también va a atenuar lo que es la irritación. Excelente programa el del día de hoy con la doctora Tami Beltré. Tenemos la responsabilidad de hacer una pequeña pausa, pero retornamos de inmediato con más aquí en Cátedra Médica en este martes con la doctora Tami Beltré hablando de hipo en Cátedra Médica.